Hola, soy Edna Vaz, mi esposo Scott y yo hemos preparado este breve testimonio acerca de nuestra historia financiera. Esperamos que les sirva de alguna ayuda y les ayude para que construyan su propia historia financiera. Nos casamos el 2 de agosto del 2007. En el momento en que nos casamos había en nuestro hogar viviendo un poco más de 8 personas. Algunos de ellos vivían temporalmente, otros éramos los que ya nos íbamos a quedar aquí. Pero en ese momento el único ingreso que había en nuestro hogar era el salario de mi esposo. Yo no podía trabajar porque todavía no tenía mi licencia. Acababa de llegar a Estados Unidos y no tenía mis papeles para poder ejercer mi profesión como profesora. Eso tomó un poco de tiempo para poder hacerlo. Después de un tiempo llegó la recesión. La compañía donde estaba trabajando mi esposo quebró. Yo ya tenía mi licencia y había empezado a trabajar, pero entonces mi salario era la única entrada fija. Nuestras deudas empezaron a crecer, los compromisos que teníamos mensuales entre gastos y deudas sumaban como unos $4,200 y yo ni siquiera recibía $2,000 al mes. Mi papá estaba enfermo en Colombia, empezamos a usar nuestras tarjetas de crédito muchísimo y solo podíamos hacer los pagos mínimos. Entonces, obviamente eso creaba que la deuda de las tarjetas de crédito aumentara y no disminuya, y parecía que no podríamos salir de ese ciclo y verdaderamente no íbamos a poder hacerlo porque pues no alcanzaba el dinero. Después de algunos años ya habíamos alcanzado una deuda de como unos $300,000. Obviamente dentro de esta deuda estamos incluyendo los pagos de nuestra casa, o sea, el valor de nuestra casa y los pagos de otras propiedades con las que estábamos comprometidos. Nuestros compromisos financieros mensuales eran las cuotas de nuestros 2 vehículos, que acá en Estados Unidos son una necesidad. Aquí en el área donde nosotros estamos, específicamente, no es en todos Estados Unidos, no es todo Estados Unidos, pero donde nosotros vivimos específicamente es una necesidad, no es un lujo, ya que aquí no hay transporte público. Entonces debemos tener nuestros carros, cada uno debe tener su propio carro, y el hecho de tener carro obviamente acarrea que tengamos que pagar gasolina, pagar el seguro del carro, y teníamos en ese momento lo que cualquier familia, entre comillas, normal tiene, que es su cable, su internet, había que pagar los servicios de agua, luz, teléfono, recolección de basura, estaban los celulares, el costo de los celulares. Había 2 hipotecas en nuestra casa y pagábamos adicional la hipoteca por la manutención de mis hijastros en otro estado, y teníamos un pago de una propiedad en Colombia que también se estaba pagando en ese momento. Alguien que nos comentó en la iglesia que iba a haber una clase de paz financiera. Nos comentó acerca de eso y nos invitó pues para que nos ayudaran a salir de la situación en la que nos encontrábamos, y nos dijo que valía $100. En ese momento nosotros como que dijimos $100, ¿y dónde los vamos a sacar? Porque no teníamos $100 disponibles, ya que estábamos contando cada centavo que teníamos en el bolsillo. Entonces él nos dijo: no se preocupen por eso, que aquí las personas que terminan la clase, cuando ellos ven que sus finanzas mejoran, pues ellos deciden apoyar a alguien más. Entonces alguien les va a apoyar pagando los $100 para la clase. En ese momento, verdaderamente, yo no pensé que hubiera una forma de salir, que como decían el miércoles pasado, de dónde, qué voy a administrar si realmente no nos queda mucho para administrar. Pero sin embargo, pues nos dieron esa ofrenda y nosotros la tomamos porque pues era un consejo sabio de una persona que ya había tenido la experiencia y nos estaba dando su testimonio. Entonces iniciamos la clase. Nos tocaba sumar todo lo que debíamos, todos los compromisos, para de ese punto de partida ver cómo íbamos a evolucionar durante la clase. La clase es basada en un curso especial y en unos libros que ha escrito
Dave Ramsey, que es una persona que se declaró en algún momento en bancarrota porque pues, perdió todo lo que tenía y le tocó empezar de ceros. Y en este momento es una persona muy exitosa que ayuda a otras personas. Todos sus libros se basan en principios de la Biblia, porque ¿en dónde más podemos encontrar nosotros una guía que nos lleve y nos saque realmente con sabiduría de los huecos que a veces nosotros cavamos para meternos? Entonces, ahí fue donde empezamos nuestra clase. Estos son los 7 primeros pasos que él da, que ustedes los pueden ver ahí. Crear el fondo de emergencia, así cuando haya algún gasto extraordinario en la casa, pues no se nos daña nuestro presupuesto, porque pues va a haber un fondo de emergencia, debe tomar el dinero para hacer reparaciones, para si se daña un electrodoméstico o algo que requiera uno en la casa, se rompe un tubo, en fin. El número 2, pagar las deudas, a excepción de la casa, pues porque la casa pues es probablemente el gasto más grande que uno tiene al mes, usando el método de la bola de nieve. El número 3, ahorrar para gastos entre 3 y 6 meses. En caso de que haya una calamidad, de que uno pierda el trabajo, pues hay un ahorro de unos 3 o 6 meses para mantenerse. El número 4, invertir un 15% en ingresos familiares de pensiones. De los ingresos familiares en pensiones, en Colombia funciona diferente, pues porque a nosotros nos descuentan en nuestro trabajo las pensiones, o la gente hace sus aportes independientemente, entonces es diferente que acá. Ahorrar para la educación superior de los hijos, para la universidad, así no se va a dar un golpe tan grande cuando los hijos se gradúen, y porque realmente pues todos aspiramos que nuestros hijos estudien, así que no será una sorpresa que terminó 11 grado y entonces sorpresa, me toca sacar el dinero para, pues había que estar preparados para ese momento. Entonces esa es una buena opción, ahorrar para la educación superior de los hijos, pagar la casa antes del plazo establecido, eso va a ahorrar en intereses, y esos intereses van a las arcas de la familia que lo está haciendo. El último punto acá es construir riqueza y dar, compartir de lo que Dios nos da. Los principios básicos para ahorrar: poner una meta de ahorro, eso es establecer una cantidad de lo que uno quiere ahorrar inicialmente, convertir el ahorro en una prioridad, ponerse uno únicamente un salario, uno mismo de su salario, ponerse un salario, ofrendar, ahorrar, pagar facturas. Hay un principio básico: construir riqueza no es ni malo ni incorrecto. El dinero es amoral, quiere decir que carece de moral. La moral se la aplica el que lo posee, o sea, si uno le da un buen fin o uno no le da un buen fin, le da un mal fin. Entonces ahí es cuando se convierte el dinero en algo diferente. El número 6 dice: la diferencia entre ahorrar y acumular está en la actitud. Y el último dice: tomar dominio sobre el dinero es un deber espiritual cristiano. Cuando no se hace, se le está permitiendo al enemigo la posibilidad de tener acceso sobre los recursos de Dios. Quiere decir que si nosotros no administramos bien los recursos que Dios nos da, el diablo sí viene y quiere hacer con el dinero y con los recursos lo que él desee. En la clase aprendimos también a hacer un presupuesto. Este presupuesto tiene un orden. Entonces aquí vemos que el orden es estar primero en el diezmo, hacer los ahorros, el fondo de emergencia, la pensión, la universidad. Está la vivienda, servicios, comida, vestido, transporte, salud, seguro, gastos personales, recreación y deudas. Y nosotros diremos, bueno, algunos de esos gastos pues no son mensuales. Exactamente, algunos de esos gastos no son mensuales. Si no son mensuales, pues se dejan en blanco por el presupuesto de ese mes. Pero siempre hay que darle destino al dinero. Siempre hay que darle destino a cada centavo que uno recibe, para que el dinero no se pierda, no se esfume y no sepamos en qué me gasté tanto, en qué fue lo que sucedió. Algunas enseñanzas adicionales que tuvimos: mirar que cuando se haga el presupuesto, la diferencia entre los ingresos y el presupuesto sea cero. Quiere decir, yo hago una suma
de todos mis gastos, pongo lo que recibimos en la familia durante ese mes y cuando resto los gastos y la planeación, todo el presupuesto de ese ingreso familiar, la diferencia tiene que dar cero, porque eso quiere decir que ya le di destino a cada uno de los pesos que recibí. El dinero no compra el amor de las personas. Muchos se ocupan en tratar de complacer tanto a las personas para que pues se acerquen a uno, para que vengan hacia uno, y resulta que el dinero no compra el amor de las personas. Entonces no hay que desperdiciarlo tratando de hacer eso. Romper los hábitos de derroche es difícil, pero no es imposible cuando se practica el dominio propio. Hay que correr de la tentación del consumismo, por eso es que es tan bueno no tener televisión, porque entonces no vemos los comerciales de televisión que nos están diciendo que debemos conseguir esto y que debemos comprar lo otro, que debemos tener esto. Identificar cuáles son los gastos innecesarios y olvidarse de ellos, no tener más gastos innecesarios. Hay que volverse intensos para pagar, salir de las deudas, aun cuando eso demande un poco de sacrificio. En nuestro caso, nosotros adquirimos un segundo trabajo y mi esposo incluso adquirió un tercer trabajo para poder salir de la deuda. Y bueno, volvemos a citar la bola de nieve, después hablamos de eso. Cuando Dios mostró su agrado por nuestra obediencia. Entonces no tiene ni explicación lógica, solamente que Dios es maravilloso, extraordinario, asombroso, sobrenatural y todas esas cosas que podemos decir de Él. Cuando le damos el primer lugar, entonces lo primero es diezmar lo que corresponde en obediencia. Ya después de que pasamos nuestra crisis, decidimos que había cosas que realmente no necesitamos, entonces nos quedamos sin esas cosas. En ese momento debemos probablemente un tercio o menos de lo que debíamos inicialmente cuando comenzamos a trabajar en este proyecto, en este plan, y pareciera que nuestro salario fuera el doble de lo que ganábamos, pues porque ya no tenemos que pagar tantas cosas. Nuestra ofrenda, y esto es muy importante, ahora es igual o mayor que nuestros gastos. Y no lo llamamos ofrenda, sino inversión, y esta es en el reino. Nosotros ahorramos para el futuro y nuestros ahorros para el futuro se fundamentan en ella y ya no almacenamos tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Dios nos mostró que nunca nos deja solos. Entonces teníamos 2 hipotecas en la casa, como dije. Una de las hipotecas, y esto es un testimonio grandísimo, la segunda hipoteca de nuestra casa era de unos $50,000, se debían, y recibimos una carta del banco diciendo que si recogíamos 25,000, nos perdonaban los otros 25,000. Fue cuando nos pusimos a trabajar como locos, reunimos los 25,000, nadie nos los pudo ni nos los quiso prestar, gracias a Dios. Nos dieron ese dinero y pagamos esa hipoteca. Entonces quitamos eso de nuestras deudas. Nos dieron una compensación de $10,000 porque hubo un inconveniente cuando tratamos de hacer los pagos de nuestra casa y tratamos de que nos rebajaran los intereses y no lo hicieron. En fin, tuvieron que darnos una compensación. Se pagaron los carros y las tarjetas. Pudimos comenzar a participar en misiones, que era lo que habíamos querido hacer antes y nunca podíamos. Nunca nos ha faltado la provisión a unos tiempos difíciles y Dios nos ha bendecido de una forma sobrenatural. La bola de nieve, ¿cómo funciona? Hay que pagar las deudas pequeñas primero y luego las grandes. Yo lo hacía al contrario y no tenía sentido. Si alguien quiere preguntarme, aquí estoy para contestarles acerca de eso. Y por último, cuando empezamos nuestra vida juntos, estábamos concentrados en nosotros y cómo suplir nuestras necesidades. Buscábamos que Dios nos recompensara porque éramos obedientes, sin darnos cuenta que lo que teníamos era algo que Él nos había dado y no que nosotros realmente habíamos merecido. Entonces ya cuando nos convertimos en los administradores en lugar de dueños, Dios ha sido justo y nos ha permitido que le sirvamos y podemos confiar en que servirle a Dios es lo que nos va a traer verdaderamente satisfacción y alegría en nuestra vida y éxito en nuestra vida financiera. Eso es todo lo que quería compartirles, no me quiero pasar del tiempo. Dios les bendiga, por favor si tienen preguntas déjenme saber con mucho gusto. Bendiciones, hasta pronto.